Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero y porque, en teoría, era sencillo. El almacén frigorífico estaba en un polígono industrial a las afueras, rodeado de naves idénticas y carreteras vacías. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba al amanecer. Mi labor consistía en vigilar las instalaciones, revisar que las cámaras funcionaran y comprobar que las cámaras frigoríficas mantuvieran la temperatura correcta. Las primeras noches fueron normales. El edificio era enorme, dividido en pasillos largos con estanterías metálicas que se perdían en la distancia. El aire era seco y frío, constante, como si nunca cambiara. El sonido predominante era el zumbido grave de los motores de refrigeración. Con el tiempo dejé de notarlo, pero cuando salía al exterior el silencio me resultaba extraño. La tercera semana ocurrió algo que no supe explicar. En la sala de control había 8 monitores. Cada uno mostraba un sector distinto del almacén. Conocía bien cada pasillo, cada puerta y cada esquina. Sin embargo, una madrugada observé en la pantalla del sector 4 un pasillo que no reconocí. Era más estrecho que los demás, con las luces parpadeando y sin señalización en las paredes. Pensé que estaba confundido. Tal vez la cámara había cambiado de ángulo tras una revisión técnica. Fui hasta ese sector para comprobarlo. No existía ningún pasillo estrecho. El sector 4 era amplio, con cajas apiladas y suelo perfectamente señalizado. Revisé la numeración de las cámaras y volví a la sala de control. En el monitor seguía apareciendo el pasillo desconocido. Me quedé mirando unos minutos. No había movimiento, solo el parpadeo irregular de la luz al fondo. Esa noche no dije nada. Supuse que era un fallo del sistema. Las siguientes madrugadas comenzaron los detalles pequeños, puertas de cámaras frigoríficas que encontraba entornadas cuando recordaba haberlas cerrado, termómetros digitales que marcaban un descenso leve de temperatura durante unos segundos y luego regresaban a la normalidad. El técnico me aseguró que el sistema estaba en buen estado. Una noche, alrededor de las 3, el monitor del sector 4 volvió a mostrar aquel pasillo. Esta vez, distinguí algo diferente. Al fondo, donde antes solo había sombra, parecía haber una silueta inmóvil. No tenía rasgos definidos. Era más bien una forma más oscura que el entorno. Un frío distinto al del edificio me recorrió los brazos. No era temperatura, era algo más parecido a la certeza de que algo estaba mal. Decidí acercarme otra vez. Recorrí el sector 4 completo. No encontré ningún pasillo adicional ni ninguna silueta. Las luces funcionaban con normalidad. Volví a la sala de control. La figura seguía allí, pero ahora estaba más cerca de la cámara. No la vi moverse. Simplemente estaba en un punto distinto. Me quedé observando la pantalla sin apartar la vista. Quería comprobar si realmente se desplazaba o si mi mente completaba los huecos. Pasaron varios minutos sin cambios. Entonces, sin transición, la imagen se distorsionó ligeramente, como si la señal se debilitara. Durante un instante, el monitor mostró la puerta de la sala de control desde el exterior. La cámara del sector 4 no apuntaba a la sala de control. Nunca lo había hecho. Aún así, en la pantalla apareció mi puerta cerrada y el pasillo que llevaba hasta ella. La silueta estaba allí, frente a la puerta. No escuché pasos. No escuché golpes, solo el zumbido constante de los motores y mi propia respiración, que de repente me pareció demasiado audible. Miré hacia la puerta real. Permanecía cerrada, inmóvil. Volví a mirar el monitor. La figura parecía inclinarse levemente hacia adelante, como si observara el interior a través de algo que no era la puerta sino otra cosa que yo no podía identificar. La temperatura del panel principal comenzó a descender. 1 grado, luego otro. Las alarmas no se activaron porque el descenso era gradual, dentro de los márgenes permitidos. Aún así, el aire se volvió más frío que de costumbre. El monitor parpadeó de nuevo. Durante un segundo, la imagen mostró el interior de la sala de control. Me vi sentado frente a las pantallas, pero la posición no coincidía con la mía. En la grabación yo estaba de pie, muy cerca de la puerta.
No me había movido. La versión en la pantalla parecía escuchar algo al otro lado. La electricidad no falló. Las luces no se apagaron. No ocurrió nada brusco. Solo esa imagen imposible sosteniéndose durante unos segundos antes de desaparecer. Todo volvió a la normalidad. La cámara del sector 4 mostraba el pasillo amplio habitual. Sin figura. Sin distorsión. Revisé las grabaciones al amanecer. En el archivo no aparecía ningún pasillo extraño, ninguna silueta, ningún cambio de ángulo. Según el sistema, la noche había sido rutinaria. Cada madrugada el monitor del sector 4 mostraba durante unos minutos ese pasillo inexistente, y cada vez la figura aparecía un poco más cerca de la cámara. Nunca la vi caminar. Siempre cambiaba de posición entre un parpadeo y el siguiente, como si el movimiento ocurriera en el espacio entre mis miradas. La última noche que trabajé allí ocurrió algo distinto. El monitor no mostró el pasillo extraño, mostró directamente la puerta de la sala de control desde el exterior. La silueta estaba tan cerca que ocupaba casi toda la imagen. El contorno era irregular, impreciso, como si los límites de su forma no estuvieran del todo decididos. La temperatura descendió de nuevo. Por debajo de la puerta real se filtraba una línea tenue de vapor condensado, como si al otro lado hiciera más frío que dentro. El zumbido de los motores parecía más profundo, más lento, como si algo en el edificio estuviera prestando atención. No hubo golpes ni intentos de abrir, solo la certeza de que algo estaba justo al otro lado, completamente quieto. La pantalla parpadeó por última vez. Durante un instante me mostró la sala de control vacía. Yo ya no aparecía en la imagen. Apagué los monitores, cogí mis cosas y salí antes de que terminara el turno. Al cruzar el pasillo hacia la salida noté que el frío se intensificaba a mi espalda con cada paso, como si el descenso de temperatura siguiera mi misma dirección sin alcanzarme. No volví. Días después, supe que otro vigilante ocupó mi puesto. Nadie comentó nada extraño. A veces, cuando paso cerca del polígono por la noche, imagino el monitor del sector 4 encendido en la oscuridad. Imagino un pasillo que no figura en los planos y una silueta que no necesita puertas para acercarse, y pienso que quizá no estaba intentando entrar. Quizá estaba esperando a que me quedara el tiempo suficiente para que ese pasillo dejara de parecerme extraño, para que lo incorporara a mis rondas como si siempre hubiera formado parte del edificio, para que sin darme cuenta empezara a buscarlo. Conducía la última línea nocturna desde hacía casi un año. Siempre me habían gustado los turnos de madrugada. La ciudad se vaciaba, el tráfico desaparecía y las calles parecían otra cosa, más amplias y silenciosas. Mi ruta atravesaba barrios residenciales, una zona industrial, y terminaba en una avenida larga donde apenas quedaban luces encendidas a esas horas. La mayoría de las noches llevaba 2 o 3 pasajeros como mucho. A veces ninguno. Todo empezó un martes, poco después de la 1 de la madrugada. Me detuve en una parada habitual. Miré por el espejo lateral y por la puerta delantera. No había nadie esperando. Abrí puertas unos segundos por rutina y las cerré. Volví a incorporarme al carril y seguí la marcha. Al revisar el retrovisor interior, vi a un hombre sentado en la última fila. Sentí un vuelco breve, de esos que duran menos de un segundo. Estaba completamente seguro de que el autobús iba vacío. Durante el trayecto anterior no había subido nadie, y en esa parada no había visto a nadie acercarse. El hombre llevaba ropa oscura y estaba sentado junto a la ventana del fondo. No se movía. No miraba el móvil ni levantaba la cabeza. Simplemente estaba allí, con los ojos fijos al frente. Pensé que se me había pasado, que quizá había subido rápido mientras yo revisaba el lateral. No era imposible. Intenté restarle importancia y continué la ruta. Nadie pulsó el botón de parada. Llegamos al final de línea. Me levanté para revisar el interior antes de apagar luces y cerrar. Caminé por el pasillo con la sensación de que algo no encajaba. La última fila estaba vacía. No había nadie. No había escuchado la puerta trasera abrirse en ningún momento del trayecto.
Tampoco había notado movimiento. Aún así, me convencí de que, en algún punto, el pasajero había bajado sin que yo lo registrara. La noche siguiente ocurrió lo mismo. En la misma parada, sin nadie esperando, cerré puertas y avancé unos metros. Al mirar el retrovisor, el hombre estaba sentado en la última fila. Esta vez lo observé más tiempo. Tenía el rostro pálido, los rasgos serios y la mirada fija al frente del autobús. No parpadeaba. No hacía ningún gesto. Había algo en su quietud que no encajaba con la quietud normal de alguien que simplemente viaja. Durante todo el trayecto nadie subió ni bajó. Cuando llegué al final de línea, repetí el procedimiento. El asiento estaba vacío. Empecé a sentir que aquello no era un simple despiste. La tercera noche decidí prestar más atención. Cuando me acerqué a la parada donde solía aparecer, reduje la velocidad incluso antes de abrir puertas. Miré con detenimiento a ambos lados. La calle estaba desierta. Las farolas iluminaban el asfalto húmedo y los portales cerrados. Abrí puertas. Esperé más de lo habitual. Cerré. No aparté la vista del retrovisor interior mientras arrancaba. El asiento del fondo permanecía vacío. Sentí un alivio momentáneo. Pensé que todo había sido producto del cansancio acumulado. Entonces, al girar en la siguiente esquina, algo cambió en el reflejo del espejo. El hombre ya no estaba en la última fila. Estaba sentado 3 filas más adelante. No lo vi aparecer. No hubo movimiento. Simplemente estaba allí, más cerca de mí que la noche anterior. El pulso se me aceleró. Miré brevemente por encima del hombro, intentando verlo directamente sin depender del espejo. No había nadie. Volví la vista al retrovisor. El hombre seguía sentado, inmóvil, mirando al frente. Continué conduciendo porque no sabía qué otra cosa hacer. Me concentré en la carretera, pero cada pocos segundos comprobaba el espejo. En cada mirada ocupaba un asiento distinto, siempre más cercano a la cabina. Nunca lo vi levantarse, nunca lo vi caminar, solo la distancia que disminuía entre un parpadeo y el siguiente. Al llegar al final de línea esa noche, no me levanté de inmediato. Me quedé sentado, observando el reflejo. El hombre estaba sentado justo detrás de la fila reservada para personas con movilidad reducida. Apenas a unos metros de mí, reuní valor y me giré lentamente. El pasillo estaba vacío. Volví al espejo. Ahora estaba en la primera fila de pasajeros, directamente detrás de mi cabina, tan cerca que, si el cristal separador no hubiera estado ahí, habría podido escuchar su respiración. A la noche siguiente no abrí puertas al pasar por aquella parada. Reduje la velocidad y seguí de largo, con los ojos fijos en el retrovisor. Durante varios segundos el espejo mostró solo asientos vacíos. Me permití pensar que había encontrado la forma de evitarlo. Entonces las luces interiores parpadearon una vez. Al estabilizarse, el hombre estaba sentado en el asiento más cercano a mi espalda. No en el fondo, no en medio. Justo detrás de mí, como si la parada nunca hubiera importado, como si el punto de partida fuera irrelevante y solo importara el destino. Su rostro se reflejaba con claridad en el espejo. Los ojos abiertos, fijos, sin expresión. No miraba al frente. Me miraba a mí. No hizo ningún gesto. No intentó hablar. Solo permaneció allí, con una quietud absoluta que resultaba peor que cualquier movimiento, porque sugería que no tenía ninguna prisa. El trayecto hasta el final de línea se hizo eterno. Conduje mirando únicamente la carretera y el espejo, sin atreverme a girarme, esperando que desapareciera como las otras veces. Cuando llegué, detuve el autobús y apagué el motor. El silencio fue inmediato. En el espejo, seguía sentado. Respiré hondo y me giré de golpe. El asiento estaba vacío. Esa fue mi última noche en esa línea. Días después, hablando con un conductor veterano, mencioné de forma indirecta que esa ruta tenía algo extraño. Me miró con una expresión que no supe interpretar y me dijo que años atrás, un hombre había sufrido un infarto en ese mismo autobús durante el último trayecto nocturno. Murió sentado en la parte trasera
sin que nadie se diera cuenta hasta llegar al final de línea. No quise saber más detalles. Desde entonces, conduzco rutas diurnas. Aún así, algunas noches, cuando paso cerca de aquella avenida, recuerdo esa quietud que no se parecía a la de nadie dormido ni distraído. Y lo peor no fue que apareciera en el fondo. Fue comprender que cada noche no estaba subiendo para viajar. Estaba avanzando asiento por asiento, con toda la paciencia que solo tiene quien ya no necesita llegar a ningún sitio, hasta quedarse justo detrás de mí. Trabajaba solo en la emisora local durante el turno de madrugada. No era una gran cadena ni un estudio moderno. Era una pequeña estación de radio instalada en la segunda planta de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Mi programa empezaba a medianoche y terminaba al amanecer. Música tranquila, algunas lecturas breves y llamadas ocasionales de oyentes que no podían dormir. La mayoría de las noches eran silenciosas y previsibles. El estudio era reducido, una mesa central con el micrófono, el panel de control, 2 monitores y, detrás de un cristal grueso, la cabina técnica. A esas horas no había técnico. Yo mismo gestionaba todo. Las luces eran tenues y la ciudad fuera de las ventanas parecía detenida. La primera llamada extraña llegó poco después de las 2. La línea entró sin identificador. No era raro que algunos números aparecieran ocultos, pero al descolgar no escuché voz alguna. Solo una interferencia leve, como un ruido de fondo constante. Pensé que era una conexión defectuosa y corté. A los pocos minutos volvió a sonar. Misma línea, misma interferencia. Esperé unos segundos antes de hablar, pero el sonido no cambiaba. No había respiración clara ni palabras. Solo esa estática suave, irregular. Bajé el volumen del retorno y continué con la música. Esa noche la llamada se repitió 4 veces. Al día siguiente revisé el registro del sistema. No aparecía ninguna llamada entrante a esa hora. Pensé que sería un fallo del software. Lo comenté con el encargado por la tarde, y me dijo que probablemente era una interferencia de señal, algo técnico sin importancia. La noche siguiente, la llamada regresó. Descolgué con el micrófono cerrado, sin emitir en directo. La interferencia estaba ahí, pero esta vez distinguí algo más. Entre el ruido parecía haber un ritmo, una cadencia que no era aleatoria. Como si alguien respirara muy despacio, midiendo cada segundo entre una inhalación y la siguiente. No dije nada, me limité a escuchar. Durante unos segundos el sonido continuó igual. Después, la línea se cortó sola. Sentí una incomodidad difícil de explicar. El estudio estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del equipo. Miré a mi alrededor, asegurándome de que la puerta estaba cerrada. Todo parecía normal. Las llamadas empezaron a hacerse más frecuentes con el paso de las noches. Siempre a partir de las 2. Siempre sin registro. La respiración se volvió más clara, más próxima, como si el micrófono del otro lado estuviera acercándose despacio a una boca que no hablaba todavía. Una madrugada decidí hablar primero. Pregunté quién estaba al otro lado. Durante varios segundos no hubo respuesta, solo la respiración. Luego, entre la interferencia, escuché un susurro bajo. No entendí las palabras, pero sí percibí algo que me resultó más perturbador que el silencio. La voz parecía surgir del propio ruido eléctrico, como si la señal no la transportara sino que la generara. Colgué de inmediato, me levanté y revisé la cabina técnica. Nadie. Las puertas seguían cerradas con llave. Volví a mi asiento. Minutos después, la línea volvió a activarse, pero esta vez, el sonido no venía del teléfono. Salía directamente por mis auriculares. La respiración estaba en el canal interno, mezclada con la música que estaba emitiendo. Bajé todos los faders del panel. La música se silenció. La respiración continuó. Me quité los auriculares de golpe. El estudio quedó en un silencio total. La línea volvió a sonar en el teléfono fijo. No quería contestar, pero lo hice. Esta vez la voz fue clara.
No gritó, no habló rápido, solo dijo una frase breve, en un tono plano, describiendo algo que me hizo quedarme inmóvil. Describió el gesto exacto que estaba haciendo con la mano en ese momento. Miré mis dedos apoyados en el borde de la mesa. La voz guardó silencio unos segundos y volvió a hablar. Describió la posición de mi silla, el parpadeo de una de las luces del panel. Incluso mencionó que había mirado hacia la puerta segundos antes. Sentí el frío recorrerme los brazos. La única explicación que mi mente quiso aceptar era que alguien estuviera dentro del edificio. Me levanté, recorrí el pasillo, comprobé cada despacho. Todo vacío. El edificio estaba cerrado desde medianoche. Volví al estudio sabiendo que no había encontrado nada, y que eso era peor que haber encontrado algo. La llamada seguía activa. La voz habló de nuevo. Esta vez no describió un gesto presente. Describió lo que yo estaba a punto de hacer. Dijo que me acercaría al cristal de la cabina técnica. No pensaba hacerlo, pero mis pies empezaron a moverse antes de que pudiera ordenarles que se detuvieran. Avancé 2 pasos. 3. Como si la decisión hubiera sido tomada por alguien que no era yo. Me detuve a mitad del camino con un esfuerzo que no entendí del todo. La respiración al otro lado se aceleró levemente, como si mi resistencia le resultara interesante. Colgué. Desconecté la línea principal del teléfono. Bajé el interruptor de la mesa de sonido que controlaba las entradas externas. Durante unos segundos todo quedó en calma. Entonces los monitores parpadearon. La forma de onda de la emisión en directo comenzó a mostrar picos irregulares, como si alguien estuviera hablando. Aunque el micrófono estaba cerrado, subí lentamente el volumen de retorno. La respiración volvió a escucharse, esta vez mezclada con un murmullo apenas perceptible. No provenía de la línea telefónica. Provenía de la propia transmisión, como si algo estuviera usando la frecuencia para estar dentro del estudio. La voz habló una última vez. No describió ningún gesto. No anticipó ningún movimiento. Dijo que no necesitaba puertas. Las luces del estudio no se apagaron ni explotaron. Nada físico ocurrió. Solo esa frase sosteniéndose en el aire, ocupando el espacio donde antes había silencio. Apagué todo el sistema de golpe, cortando la emisión antes de tiempo. Salí del edificio sin recoger mis cosas y bajé las escaleras sin mirar atrás. A la mañana siguiente el encargado me llamó para preguntarme por qué había interrumpido el programa. Según el registro, la emisión nunca se cortó. Se mantuvo activa hasta el amanecer sin interrupciones ni anomalías. No volví a ese turno. A veces, cuando conduzco de noche y paso por calles vacías, escucho la radio por costumbre. En alguna ocasión, entre canción y canción, percibo un ruido leve, una interferencia que no encaja con la señal. Y durante un instante tengo la sensación de que la voz no estaba describiendo lo que hacía. Estaba aprendiendo a anticiparlo.